Hola, mi nombre es Liz y hoy hablaremos sobre precios hedónicos. En primer lugar, debemos saber que es un método utilizado para estimar el valor de servicios ecosistémicos que afectan directamente los precios de mercado. Este método es de preferencia revelada, lo que quiere decir que se calcula más no se pregunta a las personas y estos cálculos se hacen basados en mercados sustitutos. Puede ser usado, por ejemplo, para calcular el valor de la calidad ambiental, del ruido, de la contaminación del agua, de paisajes o proximidades a zonas ambientales de interés. Esto lo convierte en un método multivariable, por lo que la fórmula para calcular el precio, ya sea de una edificación, del predio de una casa o de cualquier tipo de elemento, tiene que ser un cálculo multivariable y por lo tanto tiene que tener muchas entradas las cuales nos permitan analizar y sobre todo poder identificar la causalidad directa entre la modificación de una variable y el precio del inmueble. No necesariamente debe tratarse de un inmueble, puede ser un bien mueble o algún tipo de bien de mercado del que queramos analizar su precio quitándole y poniéndole variables al modelo, o en este caso quitándole y poniéndole características al algo que queremos evaluar. Veamos un ejemplo. Si estuviésemos rentando un alojamiento para hospedarnos y nos dieran la posibilidad de elegir entre cualquiera de estas dos opciones, ¿cuál creen que costaría más? Por supuesto, el que tiene las vistas hacia los servicios ecosistémicos, es decir, hacia el mar, hacia la playa. Ahora bien, este tipo de cosas no tienen mucha importancia cuando los bienes o los servicios a los que se desea acceder dentro del hotel o dentro de las instalaciones no tienen nada que ver con la estadía dentro de la habitación. Por ejemplo, imagine que usted va a Barranquilla, al Carnaval de Barranquilla, que se va de ferias y fiestas y está paseando. A usted muy poco le importa la vista o que vaya a tener desde la habitación del hotel o la comodidad del mismo, pues usted va a pasar un mínimo tiempo allí y además de esto estaría dispuesto a pagar muchísimo menos ya que está en otro plan. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es analizar cuál es la disponibilidad de precio a pagar de las personas por tener una mejor vista y cómo esto va a poder repercutir en la toma de decisiones de los visitantes. Esto es una decisión ecosistémica. Usualmente tenemos la tendencia a pensar que es una situación netamente económica, pero más que un tema de análisis económico, para el hotel se trata de un análisis ambiental. ¿Por qué? Es un análisis de servicios ecosistémicos lo que provee la imagen como tal de la playa. Entonces, acá estamos haciendo referencia a un servicio ecosistémico hedónico. Esto en el sentido de que la diferencia entre la existencia de la vista hacia el mar o la no existencia de esta vista va a repercutir directamente en el costo de la habitación. Claro está, teniendo en cuenta que la toma de decisiones no depende directamente de las ganas de la persona de obtener la vista, sino pues también de las circunstancias en las cuales se está hospedando. Ahora veamos otro método de análisis que sería la valoración hedónica de quitar o poner y cómo la eliminación de un servicio ecosistémico afecta el precio de un bien. En este ejemplo vamos a imaginar que estamos comprando una finca. Entonces, nuestras cosas más importantes al momento de negociar la finca y lo que más nos interesa saber es el número de cuartos que tiene la finca, el número de baños, si esta cuenta con piscina o no, cuál es su zona verde, cuál es su zona total y sobre todo cuál es su zona construida. Con esto también necesitamos saber si tiene zonas de bosque, si tiene algún río pasando por allí, si tiene algún servicio ecosistémico que nos esté brindando la finca. ¿Por qué? Porque esto le va a dar un valor agregado, le va a dar un plus, el cual va a hacer que estemos dispuestos o que el comprador esté dispuesto a pagar un poco más gracias a estos atributos. Supongamos entonces que tenemos la finca valorada en 100 millones de pesos. Esto cuesta y esto estamos dispuestos a pagar porque el dueño nos comenta que hay un arroyo cruzando por en medio de la finca. Una semana después, el día que vamos a concretar el negocio, el dueño de la finca nos dice que el arroyo se secó y que ya no pasa agua por allí. ¿Qué sucede en ese momento? Nosotros ya no vamos a estar dispuestos a pagar los mismos 100 millones de pesos que teníamos
negociados principalmente, ¿cierto? Bueno, hablamos con el dueño de la finca, negociamos y el señor nos dice que por la falta del arroyo la finca ya no cuesta 100 millones, sino que ahora cuesta 80 millones de pesos. ¿Qué sucede? Esos 20 millones que cuesta menos van a ser el valor asignado al arroyo como servicio ecosistémico hedónico de la finca. Es decir, que cuando esto ya no exista, una vez se haya secado el arroyo, como lo que nos sucedió, su precio va a disminuir. Es clave tener en cuenta que cuando hacemos valoración por precios hedónicos, no solamente estamos identificando las diferencias entre el mismo tipo del predio o entre ese predio quitándole o poniéndole un atributo, sino también nos va a permitir comparar predios o comparar instalaciones o comparar bienes o comparar infraestructuras que están completamente alejadas entre sí. Este método no solamente sirve para saber cómo varía el precio de un elemento si le quito o le pongo cosas, sino que también va a tener un valor para poder comparar opciones desde el punto de vista económico-ambiental. Por ejemplo, lo que puedo hacer es brindarle a los tomadores de decisiones la posibilidad de decir si vale la pena o no colocar en la instalación un sitio en una opción A o un sitio en B. Para finalizar nuestro tema, es clave tener en cuenta que las ventajas de este método es que inicialmente se basa en datos reales anteriormente observados y es de bajo costo. Por otro lado, las desventajas que este método presenta es que requiere un volumen de datos grandes, su impacto de interés no siempre es posible de analizar y solo refleja valores de uso. Eso fue todo por el tema de hoy. Gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video.